Hola, ¿qué tal queridos amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. Queremos tener una vida sin sombras, una vida donde la luz de la presencia de Dios pueda guiarlo todo y podamos vivir con una mente transformada, con una mente renovada y con una limpia conciencia. De eso quiero hablar contigo en esta mañana. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16, nosotros encontramos que dice: tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. ¿Qué significa esto de tener buena conciencia? Bueno, me anticipo a decirte que cuando la Biblia habla de la conciencia, habla de diferentes tipos de conciencias, pero no nos vamos a centrar exactamente en todos los tipos de conciencia que hay, sino en cómo hacer para tener una buena conciencia. La conciencia es lo que nos permite a nosotros sentirnos tranquilos o intranquilos por vivir dentro de un marco, de un código ético que cada uno de nosotros tiene, que cuando lo cumplimos nos da serenidad y cuando lo transgredimos nos hace sentir mal. Es cierto que la conciencia actúa de manera diferente en cada persona de acuerdo a este código ético. Los que creemos en Dios y los que hacemos de la revelación de Dios la base de nuestras vidas, evidentemente vamos a tener una conciencia iluminada, instruida, formada, sobre la base de esos principios que Dios nos ha revelado. Pero si una persona no es creyente, una persona que es atea, de todas maneras necesita tener un código ético. Ese código ético puede estar dado por la sociedad, el contexto cultural donde se mueve, pero el código ético tiene que existir. Por más incrédula que sea una persona, no puede vivir sin un código ético. Y por más incrédula que sea una persona, cuando transgrede ese código ético, ha de ser capaz de reconocer que ha transgredido el código ético. Tiene que tener una conciencia que le permita asumir la transgresión de ese código ético. Tiene que tener una conciencia que le diga que ha violado ese código ético. Así que, indistintamente si somos creyentes o incrédulos, todos nos movemos en un marco de una ética que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cada vez que nosotros actuamos fuera de ese marco ético, nuestra conciencia nos dice que hemos transgredido esos valores que para nosotros son rectores, esos valores que marcan el camino de nuestra vida. Pero como lo que a mí me interesa es ver cómo funciona esto desde el punto de vista de un creyente, quiero centrarme en el código ético que tienen los creyentes. En la Biblia nosotros encontramos que Dios le otorgó al ser humano 10 preceptos, 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que según el relato bíblico Dios le otorgó, le dio a Moisés en el monte Sinaí y los escribió en 2 tablas de piedra, son 10 principios eternos e inmutables. Esos 10 principios que rigen la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con el hombre son la base del código ético de cualquier creyente. Cualquier persona que cree en Dios acepta esos 10 principios como rectores, esos 10 principios como normativos. Cuando nosotros transgredimos uno de esos principios o varios de esos principios, nuestra conciencia nos dice que hemos transgredido ese código ético, que hemos faltado a ese código ético. En el caso de las personas que son creyentes, en el caso de las personas que creen en Dios, ese sentimiento, esa percepción, ese sentido de haber transgredido algo que nuestra conciencia nos dice, está también iluminado por la obra del Espíritu Santo. No olvidéis que el Espíritu Santo obra en nuestra conciencia. No olvidéis que el Espíritu de Dios está obrando en nuestra mente para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal.
El propósito de Dios es que la imagen de Él que por creación nosotros hemos recibido y que ha sido terriblemente dañada por el pecado, pueda ser restaurada en cada uno de nosotros. Y eso significa volver a implantar aquellos principios que son la base del carácter de Dios. Esos 10 mandamientos forman parte del carácter de Dios. En ellos nosotros encontramos reflejado el carácter de Dios. Así que el proceso de restauración que se hace en nosotros tiene como objetivo volver a restaurar el carácter de Dios en nosotros, de tal manera que nosotros podamos vivir de acuerdo a esos 10 principios rectores que hacen que nosotros también reflejemos el carácter de Dios en nuestro trato con los demás y en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Piensa por un momento en uno de esos principios. Hay uno que dice, no robarás. Si yo robo, si yo me apropio de algo que no es mío, mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me hará sentir que estoy incómodo, me hará sentir mal, me hará sentir molesto. ¿Por qué? Porque he violado ese código ético. Pero el mismo Espíritu Santo me va a inducir al arrepentimiento, que es reconocer que he hecho mal y es tener un propósito de cambio, de enmienda, y me va a permitir buscar a Dios para recibir el poder y el perdón y el poder para tener una vida transformada. Cuando nosotros dejamos que Dios vaya guiando nuestras vidas y nos transforme, vaya ajustando nuestra existencia a su voluntad, nuestras conciencias están tranquilas. Porque no puede haber paz en la vida de una persona que viola la ley de Dios. No puede haber paz en la vida de una persona que vive en adulterio. No puede haber paz en la vida de una persona que vive en el robo. No puede haber paz en la vida de una persona que mata, a menos que tengamos ya una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada o la mala conciencia se produce cuando nosotros rechazamos la voz de Dios que nos está indicando que hemos violado un código ético, que hemos faltado a un código ético. Si cada vez que Dios nos indica que hemos transgredido ese código ético, nosotros nos cerramos a la obra de Dios en nuestras mentes, nuestras conciencias se van cauterizando. En la medida que nosotros no aceptemos la voz de Dios a nuestras conciencias, en la medida que no dejemos que el Espíritu Santo ilumine nuestras conciencias para que comprendamos que hemos violado la ley de Dios, esa conciencia se va cauterizando. Y lo que hoy me parecía mal, probablemente ya mañana no me parezca mal. Lo que hoy de alguna manera yo identificaba como incorrecto, probablemente mañana lo vea correcto. Entonces quiere decir que si yo tenía una ética de la sexualidad basada en lo que la palabra de Dios enseña acerca de la sexualidad, lo que es correcto o incorrecto en el marco de la vida sexual, si yo he edificado mi sexualidad sobre esos parámetros bíblicos, si alguna vez transgredo eso, me voy a sentir incómodo, me voy a sentir mal. Mi conciencia me va a decir que he actuado mal, porque el Espíritu Santo estará obrando en mi conciencia, activándola, iluminándola, guiándola, fortaleciéndola. Pero si yo rechazo la obra del Espíritu Santo, mi conciencia se irá cauterizando. Y eso que hoy yo veía malo como una conducta de mi ética sexual, mañana no lo veré. Pero eso ocurre en todos los ámbitos de mi existencia, no solo en la ética asociada a la sexualidad. Tiene que ver con mi ética del trabajo, con mi ética de las relaciones sociales, con mi ética espiritual. Si yo voy rechazando la obra del Espíritu Santo, esa conciencia se cauteriza. Y probablemente duerma tranquilo, pero estaré totalmente equivocado, porque tendré una conciencia cauterizada. De hecho, los asesinos seriales no sienten ningún remordimiento cuando matan, porque no tienen la capacidad de reconocer el daño que han hecho y la transgresión que han cometido.
O sea que tener una conciencia tranquila no significa que hemos actuado correctamente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Para tener una buena conciencia, una limpia conciencia, lo que tenemos que hacer es dejar que Dios guíe nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Y entonces, cuando dejemos que el Espíritu de Dios ilumine, guíe nuestras vidas y nos dé poder para vivir conforme a los principios de la voluntad divina, se cumplirá lo que dice la Escritura. Mucha paz tienen los que guardan tu ley. Mucha paz tienen los que aman tus mandamientos. Te invito a ponerte en las manos de Dios para que Él tome el control de tu vida, tome el control de tu mente y tú puedas tener una conciencia libre, una conciencia sin ofensas delante de Dios. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.